Jack McLeod. Marketing integral. Organización de eventos. Marketing deportivo. Marketing científico. Hay empresas que, siendo grandes, trabajan para seguir siéndolo. Eso las hace líderes. You bring new meaning to the word. Delicious. Overdrive. Angiocor es una compañía dedicada a la comercialización de productos médicos implantables de alta calidad, utilizados en las especialidades de cirugía cardiovascular, cardiología intervencionista e intervencionismo vascular periférico. Cuenta con una amplia red de sucursales y o distribuidores ubicados en las principales ciudades de Argentina, que le permite poder atender al 100% de los centros de alta complejidad médica. ¿Cómo les va, amigos en Medicina y Salud? Aquí nuevamente el programa que necesitan ustedes para conocer todo lo relacionado a terapéutica endovascular. Como venimos haciendo en los últimos programas, estamos tocando profundamente lo que es el tratamiento del infarto agudo. Primero el diagnóstico, después el tratamiento, por supuesto, y después las consecuencias que pueden tener de haber sido tratado o no tratado un paciente. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque evidentemente el pronóstico que va a tener un paciente que ha sufrido un infarto agudo de miocardio va a depender de qué es lo que se hizo en las primeras horas de ese infarto. Si el paciente fue tratado, si fue visto, si fue controlado, si fue tratado en forma farmacológica con inhibidores de los trombos, con los anticoagulantes, con fibrinolíticos, con sustancias que destruyen o disuelven los trombos, va a tener un resultado. Si el paciente fue tratado con una angioplastia y en forma mecánica se desobstruyó la arteria y se le colocó un stent que permita que el flujo de sangre en el territorio donde la arteria está obstruida sea adecuado. Si no se hizo nada, si el paciente fue atendido pero llegó tarde, si el paciente, a pesar de haber llegado tarde, se intentó alguna terapéutica tardía. Y con respecto a este tema es muy interesante porque ustedes van a escuchar hoy una disertación que realizó el doctor Oscar Méndez, quien es jefe del Servicio de Cardiología Intervencionista y Terapéutica Endovascular de la Fundación Favaloro de la ciudad de Buenos Aires. El doctor Méndez va a hablar de lo que se denomina hipótesis de la arteria abierta. ¿Qué significa hipótesis de la arteria abierta? Cuando nosotros o algún paciente tiene un infarto agudo de miocardio, la arteria se obstruye en forma total, lo que evita que el flujo de sangre llegue al territorio que irriga y se produzca el infarto. Dependiendo del tiempo que está obstruida esa arteria y del sector donde se obstruyó, va a ser un poco la magnitud del infarto. Si la arteria se obstruyó muy distalmente, el infarto va a ser muy pequeño, o si fue de alguna rama secundaria, el infarto no va a ser de gran trascendencia en cuanto a la cantidad de músculo cardíaco necrosado o muerto, pero si la arteria fue obstruida muy proximalmente o una arteria de gran calibre, el riesgo de provocar un infarto de un tamaño considerable es mayor. ¿Y por qué el tiempo? Porque a veces las arterias se obstruyen totalmente y solamente el tiempo que transcurrió va a demostrar cuál va a ser el daño que va a provocar. Pero a veces el organismo en forma propia, en forma con un mecanismo interior,
provoca lo que se llama la fibrinolisis. La arteria se ocluye por un coágulo, ese coágulo por algún motivo se disuelve a los 20, 30, 40 minutos, una hora y media, y entonces el flujo de sangre permite llegar nuevamente hacia los tejidos y entonces la cantidad de células muertas va a ser menor, por lo tanto el tamaño, la dimensión del infarto va a ser menor. Otras veces, como habíamos dicho anteriormente, con tratamientos con sustancias trombolíticas o con tratamientos de desobstrucción por medio de angioplastia, hacemos lo mismo. Ahora, ¿qué pasa cuando un paciente llega tardíamente, llega después de 12, 14, 24, 48 horas de haber comenzado con los síntomas? Evidentemente no es lo mismo, porque ya hay un tiempo mayor transcurrido de arteria ocluida y una probabilidad mayor de que el número de células necrosadas sea infinitamente mayor. Pero existe una teoría en la cual, aunque sea tardíamente, aunque sea varias horas después de la ventana de tiempo adecuada, que es dentro de las 12 horas y mejor dentro de las 6 horas, existe una hipótesis que abriendo tardíamente la arteria, 12, 14, 24, 48 horas posteriores al comienzo de los síntomas, tendría algún beneficio alejado en cuanto al remodelamiento, en cuanto a la función del músculo cardíaco, en cuanto al tamaño y al volumen de sangre que va a manejar el corazón con el correr del tiempo. Sobre este tema se va a referir el doctor Oscar Méndez, jefe del Servicio de Cardiología Intervencionista de la Fundación Favaloro de la Ciudad de Buenos Aires, en el contexto del Congreso TCT-ADCASI que se realizó en octubre del 2009 en la ciudad de Buenos Aires. Vemos en Medicina y Salud la conferencia del doctor Méndez. Angiocor es una compañía dedicada a la comercialización de productos médicos implantables de alta calidad, utilizados en las especialidades de cirugía cardiovascular, cardiología intervencionista e intervencionismo vascular periférico. Algunos de sus productos son Atrium Medical Corporation, prótesis vasculares de PTFE estándar y anillada, con o sin slider, para reemplazo arterial y o bypass coronario o vascular periférico. Órtesis para coartación o estenosis aórtica, forrado con PTFE y expandible por balón. Laboratoire Perrus Implant. Prótesis vasculares de Dacron recta y bifurcada, con o sin colágeno, para reemplazo arterial y o bypass coronario o vascular periférico. La reperfusión es la terapia claramente beneficiosa para los infartos, pero sin embargo el 30% en países desarrollados de pacientes no reciben una estrategia de reperfusión, ninguna de ellas, y eso seguramente es bastante superior en la Argentina. Y por otro lado tenemos algunos estudios observacionales que han reportado una menor incidencia de eventos en aquellos pacientes en los cuales han sido revascularizados tardíamente después del infarto, comparando con aquellos que el vaso permanecía cerrado. Los mecanismos del beneficio de esa revascularización tardía podrían ser un mejor remodelado ventricular, una mejor cicatrización, un mejor soporte hidráulico, esto demostrado en modelos animales, uno de ellos que es publicado en nuestra universidad, un incremento en la estabilidad eléctrica y también una potencial fuente de colaterales para el futuro. Sin embargo, existen también riesgos potenciales, como pueden ser las complicaciones inherentes al procedimiento, el riesgo de embolización y daño del lecho distal y también el potencial daño de esa circulación colateral. Pero estamos hablando de los pacientes que no lo han recibido y la pregunta se refería a si este trial, que es el OAT, pone una respuesta final, y para ello recordar algunos detalles del trabajo que incluyó o se había programado incluir 2.160 pacientes randomizados entre el día 3 y el día 28 que tenían el vaso relacionado al infarto ocluido y que tenían algún factor de riesgo como puede ser una fracción de eyección de menos del 50% y una oclusión de algún vaso epicárdico mayor, y eran randomizados a intervención por cateterismo y stent o terapia médica óptima.
Los criterios de inclusión eran la insuficiencia cardíaca, la enfermedad del tronco de la coronaria izquierda, la enfermedad de 3 vasos, la angina de reposo o los pacientes que tenían una isquemia demostrada en el test de estrés, y el endpoint primario era un endpoint combinado de muerte, infarto e insuficiencia cardíaca. Como podemos ver, las características de la población eran bastante similares, pero fíjense que era una población relativamente bajo riesgo, ya que la mayoría de ellos estaban en una clase funcional baja. Y por otro lado, no tenían isquemia en el territorio relacionado al infarto en aproximadamente el 60% de esos pacientes. Este trabajo tiene algunas limitaciones. Inicialmente, para tener una fuerza estadística o un poder estadístico del 90% y reducir el evento primario en un 25%, había sido programado para incluir 3.200 pacientes en un seguimiento a 3 años, con lo cual se estimaba que ese poder estadístico se iba a cumplir, y sin embargo el trabajo fue detenido por un bajo reclutamiento con un número de un enrolamiento mucho menor, 2.200 pacientes, y luego se hicieron los cálculos ajustados a la sobrevida, los cálculos ajustados, y se representaron los eventos a 4 años y son muy pocos los que llegaron a 5 años. En ese estudio también se ve que muchos de los pacientes, por lo menos la mitad, solo se trataba de enfermedad de la coronaria derecha y que un porcentaje nada despreciable, tenía una importante circulación colateral hacia ese territorio. Con respecto al procedimiento, se lo intentó en la mayoría de los pacientes de acuerdo a la intención de tratar, y el éxito lo podemos considerar aceptable para una oclusión de ya varios días, que es del 87%, pero sin embargo la tasa de stents, de uso de stent fue bajo, 77%, y también, por supuesto, en relación al tiempo en que fue realizado el estudio, el uso de los stent liberadores de drogas y de los inhibidores 2B3A fue relativamente bajo. A pesar de ello, vemos que la permeabilidad del vaso al año fue alta, casi en el 89% en comparación con los pacientes que estaban en terapia médica óptima solamente. Pero si vemos los eventos a 4 años, vemos que el evento primario no hubo diferencias, no hubo diferencia en infarto, no hubo diferencia en reinfarto no fatal y tampoco en la clase funcional de esos pacientes en el seguimiento a 4 años. Sin embargo, un estudio secundario, como fue el TOSCA-2 con los mismos pacientes que estaban en el OAT, mostró una mejoría de la fracción de eyección, pero no significativamente, pero sí una tendencia a una mejoría en los volúmenes ventriculares, ya sea de fin de sístole o de fin de diástole en los pacientes que habían sido revascularizados en comparación con los del tratamiento médico. Y se analizan cuáles fueron los predictores de mejoría. Se ve que cuando se revascularizaba la descendente anterior, recordemos que era mucho menos que la mitad de los pacientes que tenían este vaso comprometido, era un factor predictor positivo, lo mismo que cuando el infarto había sido un infarto con ST, y había sido un factor predictor negativo para mejoría de la función ventricular la edad, es decir, los pacientes añosos. Un metaanálisis fue realizado aquí en la Argentina por el grupo del doctor Tajer, y ese metaanálisis mostró una tendencia, son todas tendencias, nada es significativo, a menor mortalidad, con un discreto incremento del reinfarto, con una discreta disminución de la insuficiencia cardíaca, de la revascularización y una discreta mejoría de la fracción de eyección en este estudio que fue publicado en la Revista Argentina de Cardiología, que el doctor Doval tanto tiene que ver con ella. En este metaanálisis que Roxana ya mostró y que por lo tanto voy a mostrar bastante resumidamente, publicado en JACC, se ve sobre 3.560 pacientes, 10 trial que incluían pacientes con arteria ocluida randomizados a terapia de revascularización o tratamiento médico después de los 12 días y seguidos a 3 años, se ve que la mortalidad en el grupo de angioplastia hubo una tendencia favorable a favor de la revascularización, lo mismo que, como también se mostró, una mejoría en la función ventricular. Aquí vemos una mejoría en la mortalidad a favor entonces de la intervención, lo mismo que el evento combinado. No fue así con el caso del infarto no fatal.
Y como vemos aquí, de nuevo, que también Roxana lo había mostrado, los cambios en la fracción de eyección del ventrículo izquierdo en el seguimiento, el metaanálisis muestra una tendencia favorable para la revascularización tardía en comparación con el tratamiento médico y algo similar con los volúmenes ventriculares. De este metaanálisis, que representa pacientes con arteria ocluida, en la primera angiografía antes de la randomización, ya que así lo tenían el 84% de los pacientes, tenemos resultados que, por otro lado, no son tan claros o tan claramente extrapolables para aquellos pacientes en los cuales la arteria estaba abierta al momento de la randomización. El beneficio de la angioplastia fue más claro, entonces, en los pacientes que habían tenido un seguimiento más prolongado a 4 años, es decir, que debiéramos esperar más tiempo para ver los beneficios de esa revascularización. Si analizamos otros aspectos de la revascularización tardía y nos fijamos en la calidad de vida, vemos que a 4 meses fue favorable a la angioplastía, sin embargo ese beneficio se perdió cuando se hizo el seguimiento a largo plazo y, por otro lado, eso significó un aumento del costo, según este estudio publicado recientemente. ¿Podemos esperar una mejoría de estos resultados si utilizáramos stents liberadores de drogas? Algo sabemos, que estos stents mejoran los resultados sobre las oclusiones totales. Sin embargo, la permeabilidad del vaso en el OAT no había sido baja, era cercana al 90%. Por otro lado, sabemos que los stents liberadores de droga tienen poco impacto sobre la función ventricular, y si ésta existiera, quizás debiéramos tratar un número muy importante de pacientes y no sabemos si eso podría llegar a ser costo efectivo. Sin embargo, el futuro, y hoy Liliana nos introducía en eso, puede ser promisorio y quizás algunas nuevas tecnologías que no signifiquen solo el efecto mecánico de abrir un brazo nos puedan, a través de la liberación local de drogas, llevar hacia un camino o a un futuro distinto que hoy no conocemos. Por supuesto que es una interesante teoría que debe ser probada. Si el abrir el vaso solamente tiene un beneficio marginal, podemos pensar o preguntarnos si podemos encontrar algunas otras estrategias que nos mejoren o que nos actúen como coadyuvantes de esa revascularización. En este estudio en animales se inyecta un hidrogel que intenta actuar como soporte. Este hidrogel mejora la matriz extracelular y previene de esta manera el remodelado negativo del ventrículo en este experimento animal, y habría que ver si esto puede ser extrapolado a los humanos. Esta es una experiencia muy recientemente publicada. Tendremos que preguntarnos si la revascularización, sumado a la inyección de células de la médula ósea, pueden mejorarlos. Teníamos este estudio que mejoraba discretamente la fracción de eyección y los volúmenes ventriculares, entonces quizás sería esa también una potencial estrategia. Y para eso este estudio, que es un estudio multicéntrico que planea incluir 120 pacientes y que evaluará la fracción de eyección en pacientes que tienen un infarto anterior y que han pasado una revascularización exitosa por angioplastia de la descendente anterior y que tienen una fracción de eyección deteriorada, se les va a aspirar médula ósea y se le va a inyectar en forma intracoronaria entre el 3º y el 7º día, y quizás entonces sería una potencial asociación. En nuestra universidad se ha trabajado en modelos animales. Este es una oveja donde se fabrica un modelo animal de infarto y después se le inyecta un gen modificado, es un gen producido en la Argentina, y esto ha mostrado una reducción de los tamaños del infarto en el seguimiento temprano. Y quizás esto que fue hecho por vía quirúrgica en las ovejas y que hoy ya tenemos experiencia en humanos con la inyección del gen por vía transendocárdica, quizás sería una potencial asociación para la revascularización tardía. Esta es otra potencialidad. Nosotros hemos presentado para obtener un grant para investigación en pacientes post-infarto de miocardio que tienen la arteria ocluida, para randomizarlos a angioplastía y la inyección de stromal, las células mesenquimales versus la angioplastía solamente. Si conseguimos el grant, quizás lo podemos hacer. Nos preguntamos si el OAT es la respuesta final,
y entonces podemos decir que no fueron observados beneficios. Los beneficios han sido marginales en el metaanálisis, y por esto creemos que no debe ser indicada una reperfusión de rutina a los pacientes que no tengan otra indicación clara, y que investigaciones posteriores, como las que les he planteado potencialmente, como pueden ser otras terapias adyuvantes asociadas a la angioplastía, como pueden ser la inyección de células de médula ósea, la inyección de células mesenquimales, el gene therapy o las células de médula ósea transfectadas con gene, podrían ser una potencialidad para el futuro de estos pacientes. Angiocor es una compañía dedicada a la comercialización de productos médicos implantables de alta calidad, utilizados en las especialidades de cirugía cardiovascular, cardiología intervencionista e intervencionismo vascular periférico. Cuenta con una amplia red de sucursales y o distribuidores ubicados en las principales ciudades de Argentina, que le permite poder atender al 100% de los centros de alta complejidad médica. Algunos de sus productos son Atrium Medical Corporation, prótesis vasculares de PTFE estándar y anillada, con o sin slider, para reemplazo arterial y o bypass coronario o vascular periférico. Órtesis para coartación o estenosis aórtica, forrado con PTFE y expandible por balón. Laboratoire Perus Implant. Prótesis vasculares de Dacron recta y bifurcada, con o sin colágeno, para reemplazo arterial y o bypass coronario o vascular periférico. Andramed. Stent coronario de cromo cobalto con celdas semiabiertas, montado sobre balón. Stent extracoronario de cromo cobalto para corrección de coartación o estenosis de aorta. Sistema de sujeción y extracción de dispositivos endovasculares. AMG Products. Stent coronario de cromo cobalto con liberación de paclitaxel montado sobre balón. Optimed. Megastent aórtico autoexpandible de nitinol con celdas cerradas y sistema anti-jump. Stent periférico autoexpandible de nitinol con sistema anti-jump y reposicionable. Stent periférico autoexpandible de nitinol con sistema anti-jump. Stent carotidio autoexpandible de nitinol con malla cerrada en los extremos y semiabierta en el centro. Endologix Incorporated. Endoprótesis aortoabdominal de una sola pieza, implantable por disección unilateral, con fijación suprarrenal y stent de cromo cobalto recubierto en PTFE ultrafino. Bolton Medical. Endoprótesis torácica con soporte de stent de nitinol y cobertura de PTFE rectas y cónicas. Aga Medical. Dispositivo para oclusión de defectos congénitos compuestos de doble disco autoexpandibles de nitinol para cierre de CIA, ductus, muscular BSD y PFO por vía percutánea. Dispositivo autoexpandible de nitinol simple y en tándem para embolización periférica. Qué interesante lo que nos mostró el doctor Oscar Méndez. No solamente por el enfoque que le dio y cómo llevó la conferencia a darle trascendencia sublime al tiempo corto, al tiempo pronto, al tiempo rápido de acción, sino a qué pasa tardíamente. Y evidentemente no es lo mismo abrir una arteria 24 o 48 horas posteriores al comienzo del infarto que en forma inmediata. Por eso es importante la celeridad en el tratamiento inicial de los pacientes con infarto agudo de miocardio. Pero también nos abrió una ventanita a terapias génicas, a probables inoculación con células madres, en fin, esos son, estamos en una etapa muy incipiente, muy inicial, muy que vamos a necesitar más tiempo, mucho tiempo para saber si realmente es útil. Probablemente el camino hacia la restauración del músculo cardíaco después de un infarto quizá esté ligado a lo genético, quizá esté ligado
a implante de células madres, pero no es el momento. Pero sí nos abrió las puertas y nos mostró que hay acciones y hechos que se están realizando y que se están realizando en nuestro medio, que se están realizando aquí en Buenos Aires y que va a permitir probablemente una esperanza, un creer en algo mucho más trascendente cuando un paciente tuvo un infarto y llegamos tarde, que es probablemente inocular células que, bueno, parece un poco del futuro, pero van a ver que con el correr del tiempo no va a ser tan futuro y prontamente vamos a tener resultados un poco más concretos. medicinaYsalud@fibertel.com.ar es nuestro mail. Todas las consultas que quieran hacernos con respecto a lo que ustedes acaban de ver o alguna cosa relacionada a lo que es terapéutica endovascular, con mucho gusto rápidamente les será contestado vía mail o en algunas ocasiones aquí en el programa cuando el tema, la pregunta, la consulta nos resulte interesante. Gracias y nos vemos en el próximo programa aquí en Medicina y Salud en la señal de todos los días. Gracias. Jack McLeod. Marketing integral. Organización de eventos. Marketing deportivo. Marketing científico. Hay empresas que siendo grandes trabajan para seguir siéndolo. Eso las hace líderes.